Bendiciones, hermanos, a su programa Catequesis Viviente de este día. Les habla el Padre José Brutúa, párroco de la Iglesia San Juan Apóstol Evangelista de Brisa del Golf, queriendo pues compartir con ustedes en esta jornada una catequesis también muy importante, muy actualizada de lo que es el Sínodo de los Obispos, ¿no? Sería pues con esa apertura, introducción, que quisiéramos introducir pues este tema en el día de hoy, ¿no? Sínodo de los Obispos 2021, 2020 y prácticamente también el 2019, porque ya veníamos hablando desde allá, desde la jornada vocacional, de este momento en la cual nos estábamos preparando pues para el Sínodo de los Obispos. Ha tenido una preparación bastante larga, ¿no? En la cual todas las parroquias y todas las diócesis de nuestro país han tenido pues mucho que ver en la preparación o en la búsqueda de toda la información que tiene que ver con este Sínodo de los Obispos, ¿no? Vamos a ir explicando a medida que van pasando, diríamos, los minutos, para que cada uno desde su hogar pueda también manejar, interpretar lo que significa el Sínodo de los Obispos, ¿no? Comencemos por un pensamiento o unas palabras del Papa Francisco sobre el Sínodo del Obispo, ¿no? El Papa Francisco nos dice pues lo siguiente, ¿no? El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio, ¿no? El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio. Miremos un poco, ¿no? ¿Por qué tercer milenio, no? Del año 1 al año 1000, un milenio. Del año pues 1000 al año 1999, segundo milenio. Del 99 estamos pues ahora en este tercer milenio. Y en este tercer milenio, pues estamos hablando, desarrollando esta temática sobre lo que es pues el Sínodo de los Obispos, que es más que nada ese caminar juntos, ¿no? Y vamos a ir viendo por qué significa caminar juntos, ¿no? Compartamos un poquito alguna definición pues de lo que es el Sínodo del Obispo. Miremos el canon 342 que nos dice del vigente Código del Derecho Canónico, que nos dice el Sínodo de los Obispos o Sínodo Episcopal es una asamblea de obispos, ¿no? Es una asamblea de obispos escogidos de las distintas regiones del mundo que se reúnen en ocasiones determinadas para fomentar la unión estrecha entre el romano pontífice y los obispos, ¿no? Ya lo dice pues el Código de Derecho Canónico, lo que significa pues es una asamblea de obispos de todo el mundo, donde pues son cada conferencia episcopal va a ir una delegación representada que va a representar pues a ese país y ahí van a tener este encuentro con el sumo pontífice, en este caso pues es el Papa Francisco, en el cual ya hay una herramienta de trabajo que es todas las que ustedes durante todos estos meses han estado trabajando con las preguntas que a nivel de las diferentes parroquias, a nivel de las diferentes vicarías, las zonas y las diócesis ya han trabajado. Ahora, todos esta delegación, estos obispos, van a reunirse pues ahora con los otros obispos de todo el mundo y en presencia pues del Papa van a trabajar pues todo lo que ya previamente se ha trabajado, elaborado en esta interesante herramienta de trabajo que eran más que nada preguntas, en la cual cada uno de ustedes iba respondiendo
como comunidad, y era todas las personas, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, las religiosas, religiosas, los laicos, el pueblo de Dios, y hasta personas que no son cristianas, pues también se le pedía pues su opinión, ¿no? Opiniones pues sobre la vida de la iglesia, porque en fondo es eso, ¿no? Ver cómo podemos mejorar nuestra acción pastoral, la vida de la iglesia en el mundo actual, sin ser del mundo, sin perder la iglesia su esencia, pues estamos llamados ahí pues a hacer esa sal, a hacer esa luz, pero tenemos que saber escuchar el lenguaje del mundo actual. Los tiempos pues han cambiado, ¿no? Y tenemos que seguir buscando la manera y la forma de seguir transmitiendo la palabra de Dios, el Evangelio, ¿no? Quisiéramos compartir, antes de continuar, dos preguntas que son bien importantes, ¿no? Entre esas preguntas bien importantes vamos a colocarlas aquí en la pantalla para que también ustedes puedan llamar aquí a los teléfonos, porque estas preguntas lo que buscamos es que también usted pueda compartir desde su vivencia, desde su realidad, lo que ha significado pues el sínodo de los obispos, ¿no? Las preguntas son las siguientes, ¿no? La primera pregunta es, ¿qué significa para usted, qué significa para ti el lema de este sínodo? Comunión, participación y misión. Otra pregunta sería, desde tu hogar, ¿cómo puedes trabajar el sínodo, ¿no? Desde tu hogar, ¿cómo puedes trabajar el sínodo? Vuelvo y repito las dos preguntas. ¿Qué significa para ti el lema de este sínodo? Que era comunión, participación y misión. Y seguidamente la otra pregunta sería, desde tu hogar, ¿cómo puedes trabajar el sínodo, ¿no? Sería muy interesante que ya comenzarán a sonar los teléfonos para compartir pues estas dos preguntitas. Son dos preguntitas, pero en el fondo las preguntas es ese saber pues que ustedes pudieron comprender todo lo que significa pues esta preparación para el sínodo de los obispos. Así que estamos en espera de su llamada, de su participación. Bueno, vamos a ponerle también el número de teléfono en la pantalla para que así nuestros hermanos puedan también poder llamar aquí pues al canal, ¿no? Ahí van a aparecer dentro de unos segundos, aquí va a aparecer lo que es el número de teléfono. Y así usted podrá pues llamar al canal. Ahí vemos aquí, ya pronto, para que usted pueda participar, ¿no? Dos preguntitas sencillas, ¿no? ¿Qué significa para usted el lema? Compartir, y también lo que significaba, pues, ¿qué significado tiene para usted haberlo compartido, pues, en familia? ¿Qué significado tiene para usted el sínodo de los obispos, no? Entonces, habiendo ya, hermano, pues, presentado esta primera pregunta de esta catequesis viviente, ¿qué significa para ti el lema de este sínodo? Comunión, participación y misión. De tu hogar, ¿cómo puedes trabajar el sínodo de los obispos, ¿no? Nos sentimos pues muy contentos de que ustedes se sientan pues parte de este canal, ¿no? Mientras voy esperando sus respuestas y sus llamadas, voy a seguir pues desarrollando lo que seríamos el tema pues de qué significa sínodo de los obispos, ¿no? El sínodo de los obispos es una institución eclesial antigua, ¿no? Que fue revitalizada por el Concilio Vaticano II, ¿no? Se retomó, ya se venía practicando, se retomó nuevamente desde el Concilio Vaticano II, ¿no? Los sínodos son de carácter consultivo y tienen por misión primaria asesorar al Papa en determinados temas propuestos, ¿no? Ya anteriormente se hizo un sínodo de familia, hace unos 3 años,
después se hizo un sínodo de vocaciones y juventud, o sea, son temas muy puntuales. Ahora pues se acaba de elaborar pues este sínodo donde se hacían preguntas pues al pueblo, a la iglesia, que somos todos, sobre la función, la vida de la iglesia, cómo la iglesia pues, si ustedes ven que está trabajando, eran varias preguntas, pero cuando escuchamos la palabra consultivo, quiere decir, aunque todas las personas se hayan puesto de acuerdo para responder una pregunta, no quiere decir que ya por eso se va a hacer de ahora en adelante como el grupo dijo que se tenía que hacer, ¿no? Entonces, lo importante es que se lanza la pregunta, se responde y entonces se reflexiona sobre esa pregunta. Y eso es lo que los obispos ahora van a hacer en Roma con el Papa. Se reflexiona sobre esa respuesta que dieron a esa pregunta y ya al final el Papa, pues, escuchando al pueblo, escuchando pues a la iglesia, tomará pues una decisión de aprobar, de ejecutar alguna respuesta que ya el pueblo ha dado, pues sin afectar la autoridad, ni de afectar pues la tradición, ni las costumbres de la iglesia, sin afectar, ¿no? Sino que más que es una manera como de actualizar algunos conceptos, ¿no? Y para eso el Papa está pidiendo la colaboración, en este caso, del pueblo, de los bautizados, ¿no? De todos los bautizados o del pueblo de Dios, ¿no? En ese sentido, por eso que este concilio, este sínodo, tiene una diferencia a los otros que se han hecho. Pero más adelante les voy a comentar en qué, ¿no? Vámonos a un cambio y vamos a regresar pues aquí con este tema interesante del sínodo de los obispos, ¿no? Recuerden las preguntas que ya se las comentamos hace un momento para que cuando vengamos del cambio puedan ya hacer su llamada y compartirlas pues aquí. Bueno, antes de irnos al cambio, hermanos, conversábamos sobre lo que era el sínodo de los obispos, que es una institución más que nada eclesial, muy antigua, y que en este caso pues es de carácter consultivo, donde pues el Papa pide que los obispos, después de una previa trabajo en sus diócesis, con unas herramientas de trabajo, que fue más que nada todas esas preguntas que se comenzaron a hacer a las diferentes vicarías, a las diferentes parroquias, sobre lo que era la vida de la iglesia. Ahora van los obispos, los próximos días, el próximo mes, estarán pues una delegación de cada país y de principalmente de la conferencia escogerá quiénes serán pues, o los que van a ir allá hacer la delegación oficial en esta participación de lo que sería pues el sínodo de los obispos, donde ellos van a compartir, desarrollar pues las preguntas que ya se han trabajado, ¿no? Y es de carácter consultivo porque llega el Papa pues las revisa, las mira, reflexiona y ahí después se tomarán otras directrices sobre el mismo, ¿no? Entonces el sínodo de los obispos es una institución eclesial, como decíamos, pues, que a partir del Concilio Vaticano II fue que se retomó, se revitalizó nuevamente, pues, esta mecánica o esta herramienta de trabajo para poder responder a algunas inquietudes de la Iglesia, porque los tiempos han ido, pues, cambiando, ¿no? Por eso, la sinodalidad, podemos decir en esta gráfica, es la
constitución propia de toda la iglesia. No es una sinodalidad de los obispos con el Papa, sino una que se exprese en todo el pueblo de Dios. ¿Por qué decimos de toda la iglesia? Porque en otros momentos, pues eran los obispos, después de haber hecho ellos con otros una reflexión sobre ciertos puntos, el material de trabajo lo trabajaban solamente ellos y alguna delegación que ellos pues pidieran apoyo y después se iban con este trabajo pues ya realizado al encuentro con el Papa. Pero en esta ocasión, en este sínodo es diferente, porque ahora los laicos y todos los bautizados y todo el pueblo de Dios pues ha aportado lo que ha respondido a diferentes preguntas que antes solamente eran de los obispos. Y ahora pues hemos visto en un lenguaje bastante sencillo. Por eso el tema participativo, comunión, por eso el lema eso, viene de ahí, ¿no? Que es más participativo, es comunión, o sea, es toda la iglesia. Todos los bautizados en este sínodo han aportado, porque han reflexionado sobre las diferentes preguntas, que aquí no vamos a mencionar todas las preguntas, porque eran como más de 20 preguntas. Igualmente, después había unas preguntas que las personas iban respondiendo cada uno, y después había un equipo que tenía que también sintetizar lo que una gran cantidad de personas habían respondido, ¿no? Por eso, podemos decir algo también sobre de dónde se fundamenta o de dónde viene tomando fuerza este concepto del sínodo de los obispos, ¿no? Miremos en el año 1965, podemos encontrar aquí, se han celebrado ya 29 asambleas del sínodo de los obispos. En ellas, obispos de todo el mundo, líderes, representantes de las conferencias episcopales y de las iglesias latinas y de Oriente, se reúnen, comparten experiencia y llegan a la conclusión que posteriormente el Papa plasma en un documento llamado Exhortación Apostólica Postsinodal, ¿no? Eso es lo que le comentaba pues hace un momento a ustedes, de este trabajo que después los obispos, y eso sí, este documento es de carácter obligatorio que todo bautizado después también, digamos, tenga contacto. También pues lea, se informe. Hemos tenido otros concilios, otros sínodos muy recientes, familia y también de la vocación y la juventud, donde también estábamos llamados a haberlo ojeado, a haberlo leído, ¿no? Porque ese es el fruto de esa sinodalidad, ¿no? De ese encuentro y de esa participación de muchas personas, de toda la iglesia. Y ahora en ese carácter, pues, donde toda la iglesia, todo bautizado, ya ha dado pues también su opinión, ¿no? Podemos decir también sobre lo que es este sínodo de los obispos lo siguiente, ¿no? Fue instituido por el Papa Pablo VI y en los últimos años el Papa Francisco ha querido dotar de una nueva dimensión al sínodo de los obispos, implicando a todo el pueblo de Dios, no solo obispos, sino sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, hombres y mujeres de todas las edades, ¿no? Por eso, hermano, aquí tenemos la pregunta. Vamos a ver si le ponemos la pregunta y el teléfono aparece ahí en su pantalla, el 275-2100. Sería pues los teléfonos para poder llamar, ¿no? ¿Qué significado tiene para usted pues el lema? Comunión, participación y misión. ¿Qué significado, no? Y cómo trabajar este sínodo desde la familia. ¿Cómo se ha trabajado, no? Así que estamos en espera de sus llamadas, ¿no? De la cual queremos, así nos damos cuenta también si se ha trabajado ya en su área, en su parroquia,
en su capilla se ha trabajado pues este sínodo. Es interesante, hermanos, escuchar cómo se trabajó desde su capilla, su parroquia, lo que fue este sínodo de los obispos, ¿no? En este lenguaje que no sea como desconocido y que es lo que el padre Brutus está diciendo del sínodo de los obispos. Yo nunca había escuchado eso. De esto veníamos hablando de hace 3 años, ¿no? Primero comenzando a anunciar que venía un sínodo y después anunciando los trabajos en las diferentes parroquias y vicarías y cómo tenía que, diríamos, aportar. Y en cada vicaría últimamente se ha tomado muy en cuenta pues esto, que es el sínodo de los obispos. Así que, hermanos, pues estamos esperando sus llamadas sobre para usted qué significa pues el lema, ¿no? Participación y misión, ¿no? ¿Qué significa ese lema pues del sínodo de los obispos, ¿no? Por eso queremos compartir en este momento, si no hay llamada, creo que todavía no hay, vamos a compartir pues un video, y el video creo que también viene a darnos más luces sobre lo que es el sínodo de los obispos. Vamos al video y regresamos aquí. La palabra sínodo significa caminar juntos. Al abrir la cuarta sesión del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI declaró su intención de establecer un sínodo de obispos para que los futuros papas pudieran reunir a un grupo de líderes de la Iglesia procedentes de diferentes regiones del mundo para examinar asuntos que afectan a toda la Iglesia. Hay 3 tipos de sínodo de obispos: ordinario, extraordinario y especial. Las asambleas generales ordinarias son el sínodo de obispos más común. La asamblea general ordinaria se reúne cada 3 años. El Papa elige un tema y se preparan unas líneas base que se envían a las iglesias locales para que ellas aporten sus sugerencias. Estas respuestas son la base del documento de trabajo preparado antes del sínodo. ¿Quién asiste? Representantes seleccionados por las conferencias episcopales nacionales, algunos miembros de la Curia Romana, representantes de órdenes religiosas y ocasionalmente expertos y observadores laicos. El Papa también elige a algunos obispos para asistir. El sínodo está cerrado a los medios y al público. Durante la primera semana, los delegados hacen presentaciones individuales. Después se reúnen en pequeños grupos divididos por idioma. Las asambleas generales extraordinarias se reúnen para examinar algunos asuntos urgentes que interesan a la Iglesia. Los sínodos extraordinarios requieren menos participantes. Solo ha habido 3 asambleas generales extraordinarias que se reunieron en 1969, 1985 y 2014. Finalmente, hay asambleas especiales que están limitadas a un área geográfica determinada. En 2019 hay una asamblea especial programada para enfocarse en el Amazonas. El Sínodo de los Obispos tiene su propio equipo permanente que ayuda a los obispos a preparar lo que se llama Exhortación Apostólica, un documento que el Papa puede publicar y que expresa las conclusiones del Sínodo. Qué interesante, pues, hermanos, el video que desarrollaba, pues, lo que hemos compartido en estos minutos sobre lo que es el sínodo de los obispos, en esa preparación. Miren pues cómo es diríamos, la dinámica, ¿no? Se convoca, el Papa escoge un tema y ahora pues los obispos son los que eran los que participan, pues, o los que desarrollan el tema, pero en este sínodo es diferente, porque ya previamente se ha mandado una herramienta de trabajo a todas las diócesis y ya se ha trabajado. Ahora le toca ahora a los obispos y los que se escogieron de la conferencia ir a este gran encuentro donde van a exponer o desarrollar pues esos temas que tienen que ver mucho con la vida de la Iglesia. Y el Papa, en esa reflexión y pidiendo al Espíritu Santo también, después pues, van a desarrollar esa exhortación posinodal, ¿no? Todo lo que arrojó, todo ese encuentro
esa participación, esa elaboración de ese documento pues de trabajo, ¿no? Vamos ahora, hermanos, pues vámonos ahí a un cambio para continuar con este sínodo de los obispos o este tema pues en el día de hoy. Continuamos, hermanos, con este tema del sínodo de los obispos. Hace un momento veíamos un video que trataba de la visión general de lo que era el sínodo de los obispos, donde pues el Papa convoca, en este caso Francisco, a la Iglesia y le da participación activa pues a todos los bautizados, donde ellos ya se ha trabajado un material en las diferentes parroquias, en diferentes diócesis, diferentes vicarías, diferentes zonas, sobre lo que es el sínodo, ¿no? Y compartíamos hace un momento, sínodo significa caminar juntos, ¿no? Y después de este trabajo, ahora toca a los obispos, diríamos, de la delegación que la conferencia escoja, pues ir al encuentro en Roma, al próximo mes, y entonces trabajar todo este material de lo que ha sido pues la sinodalidad, esas respuestas sobre la vida de la iglesia. Entonces, hermanos, el arzobispo de Nueva York, de Estados Unidos, el cardenal Timothy Dolan, va a explicar qué es el proceso sinodal, qué es el proceso sinodal en la iglesia, y ofreció 7 claves para entender en qué consiste esto y cómo debe entonces de hacerse, ¿no? Vamos a mirar por lo menos el primer punto de esta sugerencia, pues de este aporte del cardenal. Una de las cosas que hay que tener claro es la centralidad del Espíritu Santo, ¿no? El cardenal explicó que la energía y la dirección de la iglesia proviene del Espíritu Santo y no de nosotros mismos, ¿no? Por eso la oración que al final la vamos a retomar nuevamente para que veamos lo importante que es pedir al Espíritu Santo, porque es el que ha mantenido a la iglesia hasta nuestro momento, hasta nuestro tiempo. Es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces no debemos perder claro eso, ¿no? Que el que hace posible todo esto es el Espíritu Santo, en esa fuerza que tiene pues el Espíritu Santo para el bien de la iglesia, ¿no? Esa es la centralidad, no es porque hubo un grupo, no, es el Espíritu Santo que pues en este momento ha hecho pues inspirado esa llamada para que la iglesia pueda vivir pues este encuentro, esta sinodalidad, ¿no? Otro segundo elemento que nos comparte el cardenal es estar en el mundo sin ser del mundo, ¿no? Que es un pasaje bíblico, ¿no? En la cual Jesús nos invita a eso, estar en el mundo sin ser del mundo, cuando le pide pues al Padre por los apóstoles, ¿no? Para que los proteja, para que los cuide, ¿no? ¿Y qué define el cardenal? Mientras estamos en el mundo, no somos del mundo, y por lo tanto nuestros principios guías vienen del Evangelio, la revelación y el patrimonio de la enseñanza establecida por la iglesia. Entonces todos los principios, todo este trabajo, todo este aporte, pues vienen bien direccionados, pues, el fruto que el Evangelio, la palabra de Dios ha tenido pues en nosotros y ha tenido pues en la iglesia, ¿no? Y ahora pues nosotros a través de la revelación, a través del Evangelio, estamos llamados pues a ser fermento. Así como veíamos la liturgia pues de ayer, como un granito de mostaza fermenta pues toda la masa. Así mismo tú y yo como cristianos estamos llamados pues en este mundo, sin ser del mundo, a fermentar el mundo, que quiere decir a transformar todas las realidades pues de muerte y de pecado que hay en el mundo, a través de nuestro
de nuestra participación activa. Entonces, y eso es lo que se busca a través de un sínodo, ¿no? Ver cómo activamos, ver cómo pues revitalizamos la iglesia. La iglesia no puede estar dormida, ¿no? Otra de las cosas que el cardenal compartía es que indicó además que los principios de la dignidad inherente de toda persona humana y la inherente sacralidad de toda vida humana son los faros y pilares de nuestro camino, ¿no? Sacralidad de la vida. Toda vida humana es algo sagrado. Y es una de las cosas que la iglesia viene defendiendo, capa y espada, lo que es la vida. Y moralmente, por eso, y bíblicamente, teológicamente, la iglesia nunca estará a favor del aborto. Eso nunca pasará. La iglesia defenderá la vida desde su concepción hasta su muerte natural. La defenderá siempre. Y por eso que no estará de acuerdo ni con la eutanasia, ni estará de acuerdo con el aborto. Porque la vida para la iglesia es sagrada, ¿no? Y eso es uno de los puntos también de esta sinodalidad, ¿no? Porque el lenguaje del mundo va por otro lado. Y la iglesia debe ser en medio de ese mundo, debe ser un testimonio, debe ser luz, y debe decirle al mundo, mira, el mundo el ser humano, el mundo, te estás equivocando. Hermanos, te estás equivocando. Gobiernos, te estás equivocando. Todo lo que estás haciendo por destruir la vida del ser humano va a ocasionar estos problemas, pero tenemos que tener un lenguaje actual y un lenguaje de mucha misericordia, pero haciéndole ver el error en que se encuentra pues la humanidad en este tiempo, ¿no? Entonces, pues es ahí donde la sinodalidad viene, a través de esos aportes de todos ustedes, a dar, digamos, soluciones a los problemas que vive la humanidad en este tiempo, ¿no? Y por eso el cardenal dice, la vida de toda persona es sagrada, de toda persona, ¿no? Otro de los puntos que nos presenta pues el cardenal es que Jesús es nuestro guía, ¿no? Aquí no hay otro guía, no hay otro pastor, no hay otro capitán, sino Jesucristo. Él es la guía, ¿no? Nuestro camino a través de esta vida, de regreso al verdadero y eterno hogar celestial, se recorre mejor precisamente como una jornada, en la que avanzamos y nos acompañamos unos a otros, con Jesús como nuestro guía, su madre y los santos y nosotros pecadores unos al lado del otro, ¿no? Entonces, qué interesante también es ver eso, ¿no? En este tiempo en lo que vemos todo el tema del avance de la tecnología y de la ciencia, y vemos pues todo este tema de las personas que son influyentes, que en vez de llevar al hombre, al ser humano, pues a un encuentro con Dios, lo llevan pues a un encuentro con su destrucción, ¿no? Entonces en ese lenguaje de hoy, pues la iglesia busca enseñarle pues que el único guía, el que protege de todas las cosas es Cristo, ¿no? Por eso el cardenal dijo también que en este camino debemos prestar especial atención a qué, hermano, a los que están al lado de los caminos, especialmente, ¿quiénes pueden estar al lado de los caminos, no? Si es porque estas personas no han podido culminar el camino porque tienen alguna dificultad. Y ahí es donde el cardenal presenta, pues, ¿quiénes están? Los enfermos, los débiles, los pobres, a los que no pueden mantener nuestro ritmo. Y ahí se va a hacer una lectura profundísima cuando se hable, pues, sobre eso, ¿no? ¿Quiénes están al lado del camino en este momento? Ustedes pueden evaluar los migrantes. ¿Quién está al lado del camino? Los bebés, los niños no nacidos, ¿no? ¿Quiénes están al lado del camino, no? Los pobres,
los países donde hay prejuicio, discriminación, esclavitud o sistema pues de gobiernos totalitarios, todo eso están al lado del camino. Pues ahí es como esperando recibir ese apoyo, esa ayuda, esa asistencia. Y el cristiano no puede ser indiferente ante el dolor de las demás personas, ¿no? Entonces en este lenguaje y en este punto y en ese desarrollo van a surgir muchas cosas, muchos de esos corredores humanitarios que deben crearse pues a nivel del mundo, ¿no? Y todo este tipo de pandemias y epidemias en la cual de repente hay mucho egoísmo o mucha malinformación o especulación. Todos estos temas pues van a ser, o sea, va a ser una temática muy, muy profunda, ¿no? Y va a ser bien interesante poder dedicar el tiempo para poder escuchar todas esas ponencias muy actuales de cómo la iglesia en esos diferentes escenarios, qué es lo que la iglesia tiene que, está llamada pues a hacer. La iglesia no puede ser indiferente, ¿no? Otra de las cosas es que nos aporta pues, cardenales, oración y sacramento, ¿no? El arzobispo de Nueva York recordó que nuestra riqueza proviene solo de la fe, la confianza, la oración, los sacramentos, su gracia, y que la misericordia, el amor, la invitación, la alegría, el servicio generoso y el buen ejemplo son nuestra única herramienta, nunca la dureza, ni la condena, ni el orgullo, ¿no? Mire cómo el cardenal nos invita pues a utilizar todas estas herramientas en tiempo. Por eso la invitación, aunque se vaya a desarrollar el sínodo de los obispos, la invitación es que la iglesia, tú y yo hermanos, desde aquí donde estamos, sigamos en oración, sigamos pidiéndole al Señor para que los resultados, los frutos de este sínodo de los obispos puedan ser esa respuesta de todas las personas, ¿no? Tuya y la mía, de que realmente podamos ver ahí, después en las conclusiones, que se pudo recoger realmente lo que la iglesia necesita para este tercer milenio, que ya estamos pues en esa ruta, ¿no? Estos 1000 años, en esa ruta de ver cómo la iglesia sigue profundizando y evangelizando y llevando esa misión, esa evangelización del Señor. Vamos al cambio y regresamos. Continuamos hermano, pues con esta catequesis viviente de este día, en la cual estamos desarrollando el tema de la sinodalidad. Hemos estado pues aquí en estos minutos, hermanos, pues compartiendo con ustedes el significado de este tema, igualmente el aporte del cardenal, del arzobispo pues de Nueva York, sobre lo que es la sinodalidad, cómo vivirla, ¿no? Dónde debe estar centrada la sinodalidad, ¿no? Él compartía pues 7 orientaciones, 7 puntos. Vamos a compartir ya el último punto del cardenal. Él dice pues, ser católicos leales. Este es uno de los puntos que él comenta, ¿no? Ser cristianos leales. Esto es la sinodalidad. En breve somos católicos leales. El Santo Padre nos ha pedido ayudarlo para mantener siempre a la iglesia bajo la dirección de Jesús. Nuestro buen pastor tiene para nosotros. Mira, aquí está el teléfono 375-2100. Ya hemos compartido pues las preguntas para usted qué significa el lema pues, misión, participación, ¿no? Igualmente cómo vivir el signo de los obispos desde el hogar, ¿no? Vamos a compartir ahora, hermanos, un video para ir ya rellenando todo este
este encuentro de hoy sobre el sínodo de los obispos. Vamos al video y regresamos aquí. La Iglesia no es una fortaleza cerrada, sino una tienda de campaña capaz de agrandarse para recibir a todos. Es una iglesia en salida, una iglesia con las puertas siempre abiertas. En Antioquía de Siria, donde por primera vez los creyentes fueron llamados cristianos, Pablo y Bernabé inician el primer viaje misionero. En las diferentes comunidades de la predicación del Evangelio en las sinagogas de la diáspora, se pasó al anuncio a los paganos, que Dios también llama a la fe. Esta novedad de apertura a otros que no eran judíos desencadenó una controversia. Algunos judíos afirmaban la necesidad de la circuncisión para la salvación. Para resolver esta cuestión, recurrieron a la asamblea de los apóstoles y de los ancianos, y tuvo lugar el así llamado Concilio de Jerusalén, en el que se afrontó la relación entre la fe en Cristo y la observancia de la ley de Moisés. Pedro y Santiago, columnas de la Iglesia, invitaron a no imponer la circuncisión a los paganos que se convertían a la fe, sino solo a que rechazasen la idolatría y todas sus expresiones, pues solo la gracia del Señor Jesús es causa de salvación. La Asamblea de Jerusalén nos enseña cómo enfrentar las divergencias y buscar la verdad en la caridad. Nos ayuda a entender que la sinodalidad es el método eclesial para reflexionar y confrontarse, basado en el diálogo y en el discernimiento a la luz del Espíritu Santo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pido al Señor que refuerce en nosotros y en todos los cristianos, especialmente en los obispos y en los presbíteros, el deseo de la responsabilidad por la comunión, el diálogo y el encuentro con todos los hermanos sin excepción, para manifestar la fecundidad de la Iglesia llamada a ser madre feliz de muchos hijos. Que Dios los bendiga. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. De esta catequesis viviente sobre el sínodo de los obispos, como el Papa pues expresa y explica cómo dentro de la Iglesia, a través de los primeros concilios, el Concilio de Jerusalén, se buscó darle solución a una situación que estaba pues, se estaba dando dentro de la Iglesia, ¿no? Si para ser cristiano había que circuncidarse o qué había que hacer. Entonces se encuentran los obispos, hablan y ahí llegan pues a la conclusión que lo principal es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿no? Y bautizarse, ¿no? Y se dio pues esa respuesta en ese momento histórico y difícil pues de esa época, ¿no? Igual el Papa en ese carácter, en esa autoridad pues que él tiene, pues de haber sido llamado, escogido, elegido por el Espíritu, por Dios, pues convoca ahora también a este sínodo de los obispos, viendo los signos actuales de nuestro tiempo, porque se busca también dar respuesta a los momentos que estamos viviendo, ¿no? En un lenguaje también de mucha paz, un lenguaje de mucha misericordia, ¿no? Por eso, queridos hermanos, vamos ahora en ya los últimos momentos de esta catequesis viviente, vamos a colocar aquí sobre sus pantallas lo que sería pues la oración propia de esta preparación o durante el desarrollo pues de lo que va a ser este encuentro de los obispos en Roma con el sumo pontífice,
con el Papa. ¿Ves? Vamos entonces a colocar aquí la oración y pues yo les invito que todos ustedes y yo también podamos elevar esta oración para el éxito y el fruto de este sínodo para toda la iglesia, porque así como los otros, como escuchamos el Papa que explica detalladamente cómo dio sus frutos, ¿no? Cómo se resolvió una situación, un problema de falta de entendimiento pues, que había dentro de la iglesia. Vamos aquí a colocar la oración, yo la voy siguiendo desde acá, y decimos pues lo siguiente: estamos ante ti, Espíritu Santo, reunido en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por perjuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y de la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo el tiempo y lugar en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? Hermano, pues hemos culminado este tema del Sínodo de los Obispos con la satisfacción, pues, principal de que ya tenemos una mejor comprensión de los pasos que van a continuar ahora en el desarrollo, pues, de esta convocatoria, pues, del Papa sobre el sínodo, ¿no? Ya las parroquias, las diócesis, las vicarías, las zonas, ya hicieron, pues, un trabajo previo con una herramienta que ustedes la manejaron. Ahora, pues, los obispos ya van a Roma, los delegados, y van a continuar en esa elaboración, dándole, pues, al Papa esas ideas, esa reflexión de cómo la iglesia pues debe retomar también la misión y la evangelización en estos tiempos. Vamos ahora a colocar aquí el himno, porque hay un himno de lo que es pues el Sínodo de los Obispos, con un país que pues como desarrolló, lo ejecutó, pues muy bonito esta canción, con la cual damos por concluida pues esta catequesis viviente del día de hoy. Pues el Señor esté con ustedes, con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vamos pues al video y damos por concluida pues esta catequesis. A Dios sea la gloria. Parte de la historia que entre lágrima y desvelos quiere transformar la herida y tejer un nuevo día, codo a codo contigo. La verdad y lo vivido no es en vano y se hace signo de justicia y pueblo unido, dignidad a grito vivo, sin miedo construimos.